Ok, continuamos con el tema entendiendo la enfermedad renal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pontón, soy nutriólogo clínico y también educador en diabetes. Muy bien, entonces, cuando hablamos de la alimentación del paciente que vive con enfermedad renal, pues, obviamente no podemos decir que existe una lista de alimentos prohibidos y permitidos. Es muy común que podamos encontrar listas o semáforos de alimentos o que los médicos o algún personal de salud empiece a dar recomendaciones de que debes de dejar cierto grupo de alimentos o algún alimento en específico. Por ejemplo, recomendaciones que no tienen ningún tipo de sustento científico, en los cuales muchas veces están orientados a ciertas enfermedades, inclusive en el paciente que vive con enfermedad renal crónica. Muchas veces tiene recomendaciones de que no debe de comer ciertas frutas y ciertas verduras porque a lo mejor contienen mucho potasio o algún mineral en específico. Pero hoy en día, esas recomendaciones no tienen ninguna base científica que las sustente. También mucho personal de salud, médico, nutriólogo, nefrólogo, no actualizado, empieza a dar estos famosos semáforos de alimentos, que inclusive te dicen que es la lista de los prohibidos y de los permitidos, de los que sí puedes comer y de los que no. Y esto es un grave error que hoy en día ya no se debe de utilizar. ¿Por qué? Porque las guías actuales de las guías CADIGO, que es donde todos los profesionales de la salud nos actualizamos, que son las guías en las cuales nos dice cómo se debe tratar la enfermedad renal, nos habla de lo que debe ser una alimentación basada en plantas, dieta DASH o dieta mediterránea, en los cuales pues obviamente nos indica que debe de hacer un plan de alimentación personalizado. Entonces, eh, ¿tiene sentido restringir algún tipo de alimento o algún grupo de alimentos o algún grupo de macronutrientes? Pues no. El cuerpo recibe nada más tres macronutrientes: carbohidratos, proteínas y grasas. En la enfermedad renal, dependiendo del estadio o del grado, se empiezan a restringir los alimentos de origen animal o las proteínas, pero se le empieza a dar preferencia a las proteínas de origen animal, digo, perdón, a las proteínas de origen vegetal, lo que quiere decir que es una alimentación basada en plantas, ¿ok? ¿Qué es una alimentación basada en plantas? Pues bueno, ahora sí, un plato se debe de ver en esta distribución, ¿ok? Mucha verdura, la proteína de preferencia que sea vegetal y los cereales, pues estamos hablando igual en pequeñas cantidades, ¿no? Lo que más vamos a ocupar serían verduras, proteína vegetal y cereales, ¿ok? Entonces, ¿cómo vemos o cómo cuidamos las porciones? Bueno, verduras, ahora sí, podemos hablar de que puede ser desde una taza o dos tazas de verduras para cumplir la mitad de nuestro plato, ¿vale? Una o dos porciones de leguminosas, que sería proteína vegetal, puede ser de media taza a una taza, ¿no? Y de cereales, pues estamos hablando que puede ser tortilla, puede ser una pieza de pan, una porción de arroz sería un tercio de arroz o puede ser pasta. ¿En qué sentido? De que no existe, está prohibido, no puedes comer tortilla, pero sí puedes comer arroz, o no puedes comer pan, pero pues sí puedes comer quinoa. No. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que importa es las porciones. Que sí puede ser una recomendación súper fuerte: evitar los ultraprocesados, cosas que vengan empaquetadas, que no están hechas o no las encontramos tal cual en la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que no existe a lo mejor un árbol o un plantío de alguno de estos productos, entonces no los podemos encontrar en la naturaleza tal cual. Entonces, si hablamos de alimentos, ahora sí, lo que más debemos de consumir serían las verduras. De ahí, pues, tratar de consumir buena cantidad de cereales o granos integrales. La proteína, preferir proteína vegetal, ¿no? Ya que dependiendo del grado de la enfermedad renal, es donde podemos decir, ok, sí, sí puedes consumir grandes cantidades o moderadas cantidades de proteína, dependiendo también de la etapa o el grado de la enfermedad renal.
En grados más avanzados, a lo mejor grado 3 o grado 4, donde ya se hacen restricciones pertinentes de, ¿ok? Entonces, la alimentación obviamente debe de ser personalizada. Aquí estamos hablando de recomendaciones generales. Inclusive nosotros en México tenemos algo que se llama la dieta de la milpa, pues que ahora sí como dice, puede ser un patrón de alimentación saludable para las personas que viven con enfermedad renal. ¿Por qué? Porque pues podemos ocupar los productos que nos da la milpa, ahora sí, o los productos que nos da el campo, verduras frescas, frutas frescas, ¿no? El maíz, que es nuestro tesoro nacional, ¿ok? Pero pues ahora sí, para algo más específico tienes que ir a ver a tu nutriólogo de confianza, ¿vale? Pues muchas gracias. No se te olvide seguirme en mis redes sociales, dale like, comparte si te gusta esta información.